Perdón, se volvió a interrumpir la conexión. Volvemos entonces. Les decía, la función de estos músculos, sobre todo los de la planta del pie, tiene mucho que ver con la formación de los arcos del pie y la correcta formación de los arcos del pie. Cuando estos músculos, cuando la condición de estos músculos no es buena, cuando están muy retraídos, muy tensos, o cuando no están bien trabajados, débiles, genera alteraciones de los arcos del pie, lo que en realidad termina repercutiendo en toda la pierna y en todo el cuerpo. Ya lo vamos a ver bien eso en un momentito. Entonces, no vamos a entrar en nombres específicos, no los vamos a estar mencionando músculo por músculo, pero sí tengan en cuenta esto, que existen, que están los músculos del empeine, del dorso del pie, y los músculos de la planta del pie, y que tienen mucho trabajo mucha función en el movimiento de los dedos y en la formación de los arcos del pie. Bien, vamos a hablar un poco más ahora, ya que estamos hablando de esto del pie, vamos a hablar un poco más del significado emocional, vamos a empezar a meternos un poquito más en biodecodificación y en cómo podemos trabajar desde lo emocional sobre el pie y el significado emocional que tiene el pie para el resto del cuerpo y para nuestra psiquis, ¿sí? Bien, lo que vamos a decir del pie, algo que intuitivamente nosotros siempre supimos o interpretamos, el pie es la base de nuestro cuerpo, ¿sí? Es nuestro sostén y es lo que nos permite mantenernos parados y andar en la vida, avanzar en la vida, ¿sí? Junto con las piernas son lo que representa en nosotros nuestra base, nuestra estructura, ¿sí? Son nuestros cimientos. Y nosotros inconscientemente lo interpretamos de esa manera. Cuando hay problemas en nuestros pies o en nuestras piernas que generan inestabilidad o falta de equilibrio, eso repercute mucho en nuestra seguridad y en el concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Por eso está tan relacionado con el primer chakra, ¿sí? La función del primer chakra está muy relacionado con esto, con la capacidad de pararnos frente al mundo, sí, de estar plantados en la tierra y de nuestra construcción de nuestro yo, de la construcción de lo que nosotros entendemos de nosotros mismos y lo que nos valoramos a nosotros mismos, ¿sí? También está muy conectado, muy relacionado con la madre, con el símbolo de la madre, ¿sí? Con nuestras madres biológicas en sí, con las personas que nos han criado, pero con todo lo que simboliza la función de madre en la vida, ¿sí? Nosotros como madre también, cada uno de nosotros cuando tenemos que cumplir esa función de criar o resguardar todo lo que tiene que ver con la madre, también está muy relacionado con los pies y con los dedos de los pies. Vamos a avanzar entonces, vamos a ver eh, específicamente o un poquito más detallado el significado emocional de cada uno de los dedos del pie, ¿sí? Cada dedo del pie tiene un significado emocional ligeramente diferente, si bien todos trabajan más o menos en un mismo plano, cada uno tiene un significado emocional diferente que nos va a orientar de acuerdo a la falencia o la situación por la que está atravesando la persona, nuestro alumno, y las alteraciones que puede haber en cada uno de los dedos. Por ejemplo, tenemos el primer dedo, el dedo gordo del pie, está muy relacionado, íntimamente relacionado con la madre en sí, con la función materna en sí. En conflictos que tengamos con el símbolo de la madre, ya sea nosotros cumpliendo función de madre o con nuestras madres y con las personas que han cumplido el rol de madre en nuestras vidas, o nosotros en nuestro rol de madre para con nuestros hijos o con las personas que están a cargo nuestro, ¿sí? Muchas veces nosotros interpretamos la relación de padres e hijos como eso, los padres y los hijos biológicos. Pero muchas veces nosotros cumplimos en función de padres con personas que no son nuestros hijos biológicos, ¿sí? Es muy común esto, por ejemplo, verlo en familias en donde ha fallecido, por ejemplo, la madre o el padre de una familia y los hermanos mayores deben cumplir el rol de madre o de padres, ¿sí? Cuando nosotros asumimos esos roles de manera armoniosa o cuando tenemos conflictos con esos roles, ¿sí? Acá cuando el primer dedo tiene mucho que ver con el conflicto que tenemos con el rol de la madre o con el símbolo de la madre.
el juanete, el famoso juanete, que es ¿cómo se dice? El dedo gordo en valgo, que es el dedo gordo que se encima y ocupa el espacio que tienen los otros dedos, ¿sí? Ya lo voy a explicar un poco mejor. Tiene mucho que ver con esto, con la función de la madre y el conflicto de la madre. Cuando la madre oprime o aplasta, por decirlo de alguna manera, a los hijos o a los hermanos. ¿Sí? Tiene mucho que ver con eso. Y ahí también surge el significado emocional de los otros dedos, el segundo, el tercer dedo, que está muy relacionado con los colaterales, ya no tanto con los padres, con las personas que están por encima de nosotros como mentores, sino con nuestros pares, ¿sí? Nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nosotros subconscientemente interpretamos que están a nuestro lado y ya no tienen la misma relación o no las tenemos en el mismo nivel que tenemos a nuestros padres, ¿sí? Son esas personas que muchas veces tenemos más confianza para tratar algunos temas, pero que la relación es distinta. Bueno, cuando hay conflictos con esas personas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, el que se ve afectado sobre todo es el segundo dedo. El tercer dedo también está muy relacionado con los otros dos, porque tiene mucho que ver con la comunicación y con la capacidad de comunicarnos, ¿sí? Si somos buenos comunicadores, si somos capaces de transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿sí? O no, si hay conflicto con respecto a nuestra capacidad de comunicarnos y también nuestra capacidad de recibir la comunicación que tienen los otros para con las otras personas para con nosotros, ¿sí? La comunicación de lo que sale, pero también la comunicación de lo que entra. Si somos capaces de expresar lo que nosotros tenemos por dentro y también si somos capaces de recibir lo que las otras personas nos quieren comunicar. Cuando hay problemas, eh, con el tercer dedo tiene mucho que ver con eso, con problemas de comunicación. Cuarto dedo. El cuarto dedo tiene mucho que ver en medicina china, el cuarto dedo es donde termina el meridiano de la vesícula biliar, que está íntimamente relacionada con los sentimientos de ira, de enojo y con los conflictos de represión de esos sentimientos, ¿sí? Tiene mucho que ver con las situaciones que se viven con injusticia, lo que nosotros entendemos como injusto o que hemos vivido como una situación injusta, y ha quedado esa cólera, esa ira, ese resentimiento ahí cristalizado, guardado en nosotros. Bueno, eso también repercute, sobre todo a nivel de cuarto dedo, y después vamos a ver que a otros niveles también, ¿sí? Finalmente, el dedo más chiquitito, el quinto dedo, está muy relacionado con el territorio. Con el territorio, cuando hablamos de territorio nos referimos a nuestro espacio, al espacio que nosotros normalmente entendemos como espacio propio, lo que puede ser nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, lo que nosotros decimos lo nuestro, ¿sí? Ese es nuestro territorio. No solo el espacio íntimo y personal de cada uno, sino todo lo que nosotros sentimos como lo nuestro. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas en nuestro territorio, cuando no sabemos marcar nuestro territorio o sentimos que la gente nos invade o hubo un problema en nuestra familia que no nos afecta a nosotros directamente, pero nos afecta a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y eso sentimos que también es algo que nos hiere a nosotros mismos, tiene que ver con esto, con el territorio. Y es muy gracioso, muy curioso que esté relacionado con el quinto dedo, porque, por ejemplo, el quinto dedo en medicina china, el quinto dedo es donde termina el meridiano de la vejiga, ¿sí? Y la vejiga, por ejemplo, en los animales, la función de orinar no solo tiene una función excretora que tiene que ver con excretar líquidos que no son funcionales para el cuerpo, restos para nuestro cuerpo, sino que también tiene mucho que ver con la capacidad de marcar territorio. Los animales marcan territorio orinando, ¿sí? Entonces, esto también está guardado evolutivamente, subconscientemente en nuestra psiquis, y tiene mucho que ver con esto. Entonces, cuando tenemos problemas con el quinto dedo, cuando tenemos problemas con la vejiga, hacemos siempre el chiste de esas personas que siempre se levantan y se golpean el dedo chiquito con la pata de la cama, ¿sí? Pero que siempre pasa que nos chocamos y que siempre nos chocamos en el dedo chiquito.
¿sí? Porque es el final de nuestro pie. Ahí es donde termina nuestro pie, es lo último del pie. Es la parte más alejada es el dedo más lejano de la parte más alejada de nuestro cuerpo, nuestro pie, ¿sí? El dedo chiquito de nuestro pie es el final de nuestro cuerpo, por lo tanto, subconscientemente marca nuestros límites. Entonces está muy relacionado esto, el quinto dedo, la vejiga, el territorio, los límites, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso. Bien, avanzamos y vamos a ver un poquito más de esto de la arquitectura del pie, y aquí vamos a ver entonces esto de los arcos del pie, de la bóveda plantar, ¿sí? ¿Qué es esto? Si ustedes trabajan, por ejemplo, posturas como Tadasana, en Tadasana se trabaja mucho de esto, y trabajan activamente los músculos de la planta de su pie, los músculos de su pie, van a ver que tienen la capacidad de hacer un movimiento como de despegar, ¿sí? De encorvar la planta del pie y levantar el centro de nuestro pie, mientras el resto, los bordes, quedan apoyados en el suelo, ¿sí? Esta es una función importantísima que tiene nuestro pie, que es la capacidad de amortiguar, ¿sí? Es un amortiguador natural que tiene nuestro pie y nuestro cuerpo, que ayuda muchísimo a la función de estar parados y de caminar, ¿sí? Es un amortiguador que genera un efecto rebote que es muy importante para el movimiento de caminar, ¿sí? De trasladarnos. Entonces se forma lo que se llama una bóveda, ¿sí? Un hueco, ¿sí? En el medio y un contorno. Y esto se forma a través de arcos, ¿sí? 3 arcos concretamente, que son estos que se ven aquí en la diapositiva. Tenemos el arco longitudinal externo, ¿sí? Que es el que pasa por la parte de afuera del pie, que suele ser un poco más plano, no está tan marcado, ¿sí? El arco longitudinal interno, este es más conocido porque es más fácil de encontrar, es el que está en la parte de adentro de nuestro pie, que está muy relacionado con el dedo gordo, ¿sí? Y este sí es más marcado, es más notorio, es más fácil de visibilizar. Y otro arco que no es muy conocido, que no es muy visible, pero que existe, que es el arco transverso, ¿sí? O el arco anterior del pie, que está formado por la base de los dedos del pie, ¿sí? Imagínense que este es mi pie, la base de los dedos del pie, lo que sería la punta de los metatarsianos, ¿sí? Ahí se forma el arco del pie. Los metatarsianos no están puestos de manera plana contra el suelo, sino que también tienen esta forma así como abovedada, curvada, ¿sí? Y es importante que mantengan esta postura. Entonces, si lo vemos de esta manera, tenemos una especie de triángulo, a ver si lo puedo marcar en una imagen, voy a volver hacia atrás, aquí. En esta imagen podemos ver entonces, tenemos el arco longitudinal interno, el arco longitudinal externo y el arco transverso o anterior, ¿sí? Si vemos los 3 arcos, se forma un triángulo, ¿sí? Que es el triángulo arquitectónico del pie. Si uno mira el pie, vemos que es un triángulo, con 3 lados, que van a ser los arcos, y 3 vértices, ¿sí? Los vértices son muy importantes porque ahí es donde se genera la descarga de peso del pie. La base del primer dedo, del dedo gordo, la base del quinto dedo y el talón, ¿sí? Estos 3 puntos son los puntos de descarga de peso del pie. Y cuando decimos descarga de peso del pie, en realidad nos referimos a la descarga de peso de todo el cuerpo. Todo el cuerpo tira todos los 60, 70, 80, 90 kilos que puede llegar a tener una persona, se distribuye únicamente en estos 3 puntitos, ¿sí? Este trípode es importantísimo para nuestro cuerpo. Cuando este trípode está bien formado, nosotros nos podemos parar bien frente a la vida. Cuando no está bien formado, cuando no hay una buena relación entre los 3 vértices y los 3 arcos del pie, ahí es donde empiezan los problemas. Y cuando hay problemas en los pies, hay problema en la alineación de todo el cuerpo, ¿sí? Porque, como dijimos, nuestros pies son nuestra base, nuestros cimientos. Si los cimientos no están bien, el resto del edificio no va a andar muy bien. Entonces, importantísimos estos 3 arcos. Arco medio, interno, arco externo y el arco transverso o anterior. Y obviamente muy importante cuando hay alteraciones de estos arcos, sobre todo del arco interno. El arco interno es el que más influye sobre nuestra postura. Y acá aparecen 2 alteraciones importantes
que son el pie plano y el pie cabo, ¿sí? Pie plano, que ya nos imaginamos por la palabra, la misma palabra nos dice, es cuando los arcos tienden a aplanarse y aplastarse contra el plano, el suelo, y el pie cabo, que es como cuando están muy marcados los arcos del pie, están muy retraídos los músculos y las estructuras de la planta del pie y no dejan que el pie se genere este movimiento como de amortiguación, ¿sí? Se rigidiza, se pone rígido el pie. En realidad, ambas deformidades tienden a la rigidez, ¿sí? Si bien es más característico del pie cabo, en realidad ambas tienen un componente de rigidez. Veamos el significado emocional del pie plano y el pie cabo. El pie plano se dice que tiene mucho que ver, de nuevo, con la función materna, pero ahora desde la visión del hijo, cuando el hijo tiene conflicto con la madre, cuando nosotros tenemos conflicto con nuestras madres, ¿sí? Em, Cuando nos sentimos como aplastados por nuestra madre o por nuestro seno materno, cuando sentimos que no podemos salir de nuestro seno materno, estas personas que tienen 18, 20, 25, 30, 35 años y siguen viviendo con sus padres, siguen dependiendo de sus padres, ¿sí? Y no se animan a salir a ser independientes y a tener su propia vida, ¿sí? Bueno, tiene mucho que ver con eso. Las personas que tienen pie plano, hay ahí una cuestión no muy resuelta con sus madres. En cambio, el pie cabo es lo contrario. Está muy relacionado con la necesidad de separarse del seno materno, de separarse de la familia, ¿sí? Ya sea porque hubo un conflicto importante que no se vivió no se pudo resolver de manera armoniosa y quedó ahí resentimiento guardado, o simplemente porque la persona está intentando construir su vida, generar su propia vida, y hay un conflicto todavía que no puede resolver con su seno familiar. Aparece también acá el juanete, estábamos hablando hoy del juanete, ¿sí? El alus abductus, ¿sí? Alux en valgo, dedo gordo en valgo, que es el dedo encabalgado sobre los otros dedos, ¿sí? Cuando se hace esto. Dice que tiene que ver con las obligaciones que se tiene con la madre, las personas que se sienten bajo el dominio de la madre o bien se obligan como madre, cuando la función materna se vive de manera como obligada, ya sea nosotros cumpliendo función de madre o que sentimos la función de nuestras madres con nosotros como obligada, como muy represiva, ¿sí? Por esto esta sensación de que nos están aplastando, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos el espolón, lo que estuvimos hablando hoy del espolón calcáneo, del espolón del talón del pie, que tiene mucho que ver con la posibilidad de dar ese primer paso, esta capacidad que tienen muchas personas o la dificultad que tienen muchas personas para dar los primeros pasos en todas las cosas de su vida, en todas las situaciones de su vida. Esas personas que son muy dubitativas y que les cuesta mucho arrancar con un proyecto nuevo, con una idea nueva, que todo les toma tiempo. Es muy curioso, las personas que tienen espolón tienen mucho dolor en la zona del talón del pie y sobre todo se siente mucho dolor cuando la persona da el paso y va a apoyar el talón. En el momento que ustedes revisen, hagan el ejercicio de revisar sus propios pasos y fíjense en el momento en que van hacia adelante con un pie y lo apoyan, lo primero que apoyan es el talón. Cuando la persona tiene espolón, si alguno de ustedes ha tenido espolón, sabe muy bien que el momento exacto en que uno tiene que apoyar el pie adelante, que tiene que apoyar el talón, es dolorosísimo. E incluso es como que uno no puede apoyarlo. Tiene como una reticencia a apoyar el talón, ¿sí? Bien, eso está muy relacionado a nivel emocional con esta incapacidad de dar el paso, ¿sí? Bien. Esguinces. Esguinces de tobillo. En realidad esto es algo general que podríamos hablar de los esguinces en cualquier articulación. ¿Qué son los esguinces? Los esguinces lo estuvimos mencionando hoy, decíamos que eran las lesiones de los ligamentos de una articulación. Concretamente, cuando hablamos de esguince en el tobillo tenemos que hablar mucho de los ligamentos externos, ¿sí? De la parte externa del pie, como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Donde está marcado aquí en la imagen. Es la manera más común de lesionarse el pie, ¿sí? Cuando el pie se va hacia adentro y se lesionan los ligamentos externos del pie, generan esguinces. Como dijimos, los ligamentos tenían una gran función de contener y de cuidar a la articulación
en los distintos cambios de dirección que esta articulación tiene. Cuidarla y mantener a la articulación dentro de sus límites de los movimientos, ¿sí? Entonces, vemos que los esguinces tienen mucho que ver con la dirección y los cambios de dirección que podemos tener en nuestras vidas, ¿sí? Cuando hay cambios muy abruptos en nuestras vidas, o que no son muy abruptos, pero que nosotros los vivimos como abruptos, o porque no los podemos asimilar de manera correcta, pueden surgir esguinces, ¿sí? Esto es como quizás una idea nueva o diferente, porque muchos dicen, bueno, pero no, el esguince es una lesión traumática, es algo que te pasa en un accidente y vos no tenés control, no tiene que ver con algo que vos venís trabajando hace mucho. Pero sí, sí, fíjense que cuando una persona tiene muchos cambios en su vida, está muy sometido a mucho estrés, a muchas inseguridades, muchas dudas que tiene a nivel psicológico, y eso repercute en el cuerpo también, a nivel muscular y finalmente también a nivel función de las articulaciones, ¿sí? Esto podemos revisar mucho, y hay mucha bibliografía al respecto. Entonces, los esguinces en general tienen mucho que ver con los cambios abruptos o los cambios de dirección que hemos tenido en nuestra vida que no se han vivido de manera armoniosa. Sobre todo los del pie. Los del pie que tienen, obviamente, si estamos hablando del pie como la base de nuestro cuerpo, como lo que nos sostiene, lo que nos permite pararnos y avanzar en la vida, obviamente cuando tenemos cosas que nos interrumpen este avanzar o cambian la dirección de nuestro avanzar, obviamente eso va a repercutir en nuestros pies y en la función de nuestros pies. Cuando en cambio la lesión del ligamento es en el ligamento interno, ¿sí? Esto es bastante atípico, no es común que se lesionen los ligamentos de la parte interna del pie. Lo más común es, vamos a decir, el 70% de los esguinces se producen en la parte externa. Pero si surge en la parte interna del pie, es aún más notorio y aún más marcado esto del componente emocional, porque como es esto que estamos hablando, si vos tenés 10 esguinces, 8 son del lado externo, y justo va y te lesionás del lado interno. ¿Sí? Es muy raro que suceda y tiene mucho que ver con el impacto emocional. El lado interno está muy relacionado con nuestros hijos, las personas que están a cargo nuestro, que las personas que nosotros vivimos como que están a cargo de nosotros, ¿sí? Cuando hay muchos conflictos con nuestros hijos, pueden suceder los esguinces del lado interno del pie, o mejor dicho, cuando hay esguinces a repetición, sobre todo, tiene mucho que ver con eso. Bien. Rodilla. ¿Qué podemos decir de rodilla? Tenemos 2 horas más para hablar de rodilla. Es muchísimo lo que podemos decir de rodilla y de las lesiones de la rodilla. La rodilla es una articulación que está sometida a muchas lesiones porque está como en permanente conflicto entre la pierna y el resto del cuerpo. Es como que es una gran mediadora la rodilla. Sobre todo lo que vamos a ver es el tema de artrosis de rodilla y desviaciones del eje de la rodilla, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, patologías importantes, artrosis sobre todo, ¿sí? El desgaste de la articulación de la rodilla. La artritis no es lo mismo artrosis que artritis, son dos enfermedades diferentes con síntomas totalmente distintos y procesos emocionales diferentes. Ya vamos a marcar la diferencia entre artritis y artrosis. Pero ¿qué podemos decir del significado emocional general de la rodilla? La rodilla tiene mucho que ver con la acción de arrodillarse, ¿sí? De doblarse, de doblegarse ante una situación o ante otros. El doblegarse, sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, tiene una connotación bastante negativa. Está muy relacionado digamos, con la sumisión, ¿sí? Y eso lo vemos de manera muy negativa, atenta mucho contra nuestro orgullo y nuestra autoestima, ¿sí? Pero lo contrario, las personas demasiado orgullosas, que no se doblegan ante nada, que son demasiado firmes y rígidas en sus posturas, también están sometidas a un gran conflicto emocional. Entonces, tanto las personas que son muy sumisas como las personas que no, son muy orgullosas pueden estar
afectadas o pueden tener afectaciones a nivel de rodilla, ¿sí? Son conflictos vinculados con la sumisión al padre, ¿sí? Acá el padre también entra mucho en juego porque el padre es esa figura más de autoridad en nuestra infancia, ¿sí? Los padres, las figuras de autoridad que hemos tenido en nuestra infancia y los conflictos que tenemos con esa autoridad pueden repercutir en nuestras rodillas. Y el deseo de no ceder, ¿sí? El deseo de no ceder ante una situación, un conflicto, algo que está sucediendo. Cuando hacemos cosas de manera obligada, ¿sí? Cuando vivimos una situación o algo que nos tocó en la vida de una manera obligada, ¿sí? Esto genera conflicto, como decíamos hoy, genera rabia, genera enojo, y si eso no lo podemos procesar, gestionar de una manera armoniosa, puede también impactar en nuestras rodillas y, como vimos hoy, también en nuestros pies y nuestros dedos. La falta de flexibilidad indica necedad y testarudez, ¿sí? Fíjense, las personas, el discurso subconsciente es: prefiero el dolor a doblegarme, ¿sí? Prefiero el dolor a aceptar este cambio que se me está presentando, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces el dolor de rodilla? Que debemos ser más flexibles, ¿sí? Cuando las rodillas son muy rígidas, cuando no tenemos la suficiente flexibilidad en las rodillas o sufrimos de un dolor muy crónico, ¿sí? Tenemos que ver qué está sucediendo con nuestra capacidad de ser más flexibles con otras personas, con las situaciones que se nos van presentando, si tenemos la capacidad de adaptarnos a los cambios y a las situaciones que la vida nos presenta. No debo temer las ideas nuevas. Eso no significa doblegarme ni arrodillarme, si es en coherencia conmigo mismo, ¿sí? Vuelvo a esto, ¿no? La connotación negativa que tenemos en nuestra cultura con el acto de arrodillarse, ¿sí? Pero cuando cuando hay una concordancia entre el paso que vamos a dar, la decisión que estamos tomando, con lo que sucede dentro nuestro, con nuestro fuero interno, entonces ese paso, más que impactar o significar un doblegarse o una sumación, genera más confianza, ¿sí? Cuando uno se mueve en la vida en concordancia con lo que uno siente y piensa, entonces eso genera confianza en nosotros mismos. Somos personas que nos podemos adaptar y trabajar de manera armoniosa con la vida, ¿sí? Entonces, esto no es negativo, al contrario, puede ser muy positivo ser personas flexibles. De hecho, debemos ser. Bien, vemos las diferencias en cuanto a los dolores o las dolencias que podemos tener en la rodilla. Vemos que cuando las dolencias tienen que ver más con la artritis, ¿sí? La artritis es lo que se refiere a la palabra artritis concretamente, quiere decir inflamación. La itis, todo lo que termina en itis, significa inflamación. La otitis es una inflamación del oído. La laringitis es una inflamación de la laringe. Y la artritis es la inflamación de una articulación. En este caso, la de la rodilla, ¿sí? Cuando hay inflamación, significa que hay un conflicto de rabia, hay algo que está ahí sin poderse resolver y que genera mucha rabia y mucho enojo, ¿sí? La inflamación tiene mucho que ver con nuestro sistema de defensa, es uno de los recursos que usa nuestro sistema inmune para combatir una enfermedad o un problema, ¿sí? O una falencia. Entonces, cuando hay rabia, cuando hay enojo, se activa el sistema inmune y eso puede generar una alteración del sistema inmune y derivar en una inflamación crónica, ¿sí? La artritis es una inflamación crónica en la rodilla. En cambio, cuando tenemos un aumento del líquido, el líquido de la rodilla, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esto, de que la articulación estaba bien cerrada y que tenía líquido adentro que lo lubricaba? Cuando hay problemas en el líquido, ya sea exceso de líquido o también carencia de líquido, tiene mucho que ver con estas situaciones en donde falta lubricación, donde vivimos como esto que decimos está áspera. ¿Qué relación tenés con esta persona? Y está como áspera la relación, ¿sí? Hay mucha fricción, falta líquido, ¿sí? Ese líquido tiene que ver con nuestros referentes, con nuestra capacidad de adaptarnos a las situaciones y generar relaciones amorosas. Y finalmente, cuando el problema es en los ligamentos de la rodilla,
volvemos otra vez a hablar de los conflictos de cambios y de la pérdida de estabilidad que genera, ¿sí?, los cambios en nuestra vida. Bueno, la desvalorización que eso genera, el impacto que tiene eso en nuestra autoestima. Bien. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, cuando tengamos que ver más pierna y cadera. Quiero avanzar con esto, con los dolores de acuerdo a la localización en la rodilla. Cuando se dan en la cara interna tiene mucho que ver con problemas de ira. Cuando se da en la cara externa tiene mucho que ver con esta capacidad de adaptarnos a las situaciones y a los conflictos que tenemos respecto a someternos a algo que nos está sucediendo. Cuando hay problemas en la cara posterior está muy relacionado de nuevo con problemas en nuestro territorio, en la capacidad de marcar nuestro territorio, de marcar los límites, ¿sí?, con nosotros mismos y con las personas que están en nuestro territorio, los que consideramos nuestro territorio, nuestro clan. Y cuando es en la cara anterior, la rótula, tiene mucho que ver con el no rendirse, el no ceder ante las situaciones o ante las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. O sea, personas que están constantemente viviendo su vida como una lucha constante, ¿sí? Cuando aparecen esos dolores ahí en esa zona, tiene que ver con esto, con algo que venimos batallando de hace mucho tiempo y no podemos resolver, y no queremos resolver o no podemos rendirnos ante eso, ¿sí? Bien, cuando es así, recuerden esto, hay que ser flexibles, hay que buscar otra manera de resolver las cosas. Bien, de artrosis, lo primero que quiero marcar de artrosis es la diferencia entre artrosis y artritis. Dijimos que la artritis era un conflicto que tenía que ver con la inflamación. Bien, en la artrosis no hay tanto componente inflamatorio, sino que lo que se encuentra en la artrosis es desgaste. ¿Sí? ¿Desgaste de qué? Del cartílago de la articulación, este cartílago que recubría a los huesos y los protegía. Se empiezan a desgastar, se empiezan a resecar, empiezan a perder su vitalidad, su nutrición, entonces empiezan a desaparecer y finalmente eso también repercute en un desgaste del hueso. Llega un punto en que la artrosis avanza tanto que empieza a desgastar el hueso en sí. Entonces, tiene que ver con situaciones que nosotros vivimos como muy desgastantes, un estilo de vida que nosotros interpretamos de una manera muy desgastante, ¿sí? Relaciones que nos significan desgastantes en nuestra vida, ¿sí? No sé, un trabajo que venimos arrastrando hace mucho y que no nos gusta, no estamos contentos en nuestro trabajo, pero bueno, lo tenemos que vivir igual. Bueno, cosas de esta, como por ejemplo así, también repercuten a nivel articular con esto, con artrosis. Y otro gran problema que tiene la artrosis es la desviación del eje de la rodilla, ¿sí? Dependiendo el lado que se vea desgastado, ¿sí? No todas las artrosis afectan a toda la rodilla en su conjunto, sino que muchas veces, y por lo general, afectan más a un lado que al otro, más al lado interno que al externo, ¿sí? Y eso genera desviaciones de la rodilla, desviaciones hacia los costados o también anterior y posterior, ¿sí? Por ejemplo, acá, en esta imagen podemos ver la diferencia entre una persona con una correcta alineación de su rodilla. Vean cómo el centro del tobillo y del pie, la línea media del pie, se corresponde directamente con el centro de la rodilla y eso con el centro de la cadera, ¿sí? Están todos alineados en una misma línea. Cuando tenemos lo que se llama una rodilla en valgo o genuvalgo, ¿sí? Es cuando la rodilla se va hacia adentro, cuando se juntan las rodillas en el medio y se desvía del eje, ¿sí? Es muy fácil de ver esto porque cuando vos le pedís a una persona que junte sus piernas, vas a ver que las rodillas se pegan, pero los tobillos todavía no, quedan separaditos. ¿Sí? La persona queda como en X, ¿sí? Las piernas hacen como una X. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se chocan las rodillas, pero los pies todavía no llegan a juntarse, ¿sí? Esa es algo muy importante que ustedes pueden revisar en sus alumnas y en ustedes mismas, sobre todo en Tadasana, ¿sí? Ver esto. Si las rodillas llegan a chocarse, pero los tobillos no, ¿sí? Lo que tenemos ahí es un valgo, una rodilla en valgo. Y si revisan el pie de las personas en valgo, van a ver que el arco interno del pie tiende a estar plano, ¿sí? Es algo que se asocia mucho, el arco plano, el pie plano, con la rodilla en valgo. Y tiene que ver con una debilidad de los músculos
internos de la pierna. Piensen en los músculos que estuvimos mencionando hoy, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los aductores, los músculos de la parte interna de la de la pantorrilla. Y al contrario, la desviación hacia afuera, cuando la rodilla se va hacia afuera y ya lo que sucede se forma como al revés, le dicen, coloquialmente le dicen las rodillas en paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando le piden a las personas que junten las piernas es que se chocan los tobillos, pero las rodillas todavía no llegan a juntarse, ¿sí? Se forma lo que se dice rodilla en varo, varo con R, o genuvaro, ¿sí? Acá lo que sucede es más que debilidad, hay una retracción, ¿sí? O mucha tensión acumulada en los músculos de la parte interna de la pierna, ¿sí? Después tenemos las desviaciones hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Y aquí vemos sobre todo la hiperlaxitud. A ver, un segundito. Perdón, tenía un problema ahí con la computadora. Cuando hay hiperlaxitud, la hiperlaxitud puede ser ya sea a nivel muscular, la persona es demasiado flexible en sus músculos y tendones, o a nivel articular, sus articulaciones, sus ligamentos sobre todo, son demasiado flexibles, se han estirado demasiado y ya no protegen a la articulación. Lo que sucede con estas personas es que sufren muchísimo de sus articulaciones porque sus articulaciones en general están desprotegidas, ¿sí? Se ven muy exigidas por cualquier postura que ellos generan y no tienen la protección que deberían tener por sus ligamentos y también por sus músculos. Entonces esto genera la hiperlaxitud. Se puede ver sobre todo cuando vemos una persona parada de costado. Vemos acá la diferencia entre la línea normal, fíjense de nuevo, el centro del tobillo se alinea perfectamente con el centro de la articulación de la rodilla y con la articulación de la cadera. Cuando la rodilla queda por detrás, no la parte de adelante, el centro de la rodilla queda por detrás de la línea de la cadera y del tobillo, entonces tenemos una persona hiperlaxa, ¿sí? Lo que sucede con esta persona es que sobre todo tiene debilidad. ¿Debilidad de qué? Y yo diría que de todos los grupos musculares de las piernas. La pierna está débil en general, ¿sí? Hay que tonificar, hay que hacer mucho trabajo de tonificación eh, en todos los grupos musculares, los de adelante, los de atrás, los internos, los externos. O sea que lo que acá tenemos que trabajar mucho, ¿qué va a ser? La isometría, los trabajos de isometría, ¿sí? Posturas que fomenten la isometría y la tonificación conjunta de los músculos, ¿sí? Me faltó algo que no lo tengo acá, que es lo contrario de la hiperlaxitud, cuando tenemos el acortamiento, ¿sí? de los ligamentos y de los músculos de la rodilla, ¿sí? Las personas que se paran y no terminan de estirar bien la pierna aquí, no queda, que tendríamos que hacer un tercer dibujito que falta acá, que sería lo contrario de esto. Cuando la rodilla queda por delante de esta línea, de este eje que se forma entre la cadera y el tobillo, que no puede estirar por completo. Es muy común verlo esto, sobre todo en personas, en adultos mayores, y personas que van pasando los 50, los 60 años, ¿sí? Porque ya sus músculos naturalmente ya no son tan flexibles. Y sobre todo lo que se ve mucho acá es la retracción de los isquiotibiales. Isquiotibiales. ¿Cuáles eran los isquiotibiales? Los músculos posteriores del muslo, los que justamente generaban la flexión de la rodilla. Cuando estos músculos no están suficientemente flexibles, mantienen la rodilla en semiflexión, entonces no permite que se estire por completo. ¿Sí? Cuando las personas no pueden estirar por completo sus rodillas, por lo general el problema está en que los isquiotibiales están muy cortos, muy rígidos, y hay que flexibilizarlos, ¿sí? Si los músculos posteriores están muy rígidos, significa que los músculos anteriores están débiles. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahí? Buscar posturas que ayuden a fortalecer los músculos de la parte anterior de la pierna, que fortalezcan y tonifiquen los cuádriceps sobre todo, ¿sí? Entonces vayan pensando ustedes, todo esto que yo les voy diciendo, después vayan analizándolo y vayan pensando en posturas que hacen este trabajo, ¿sí? Cuando hagan ficha técnica, vayan viendo músculos agonistas, antagonistas, qué músculos se están tonificando con tal postura, qué músculos se están flexibilizando con tal postura, porque entonces esos son los recursos que ustedes van a tener, las herramientas que van a tener para poder trabajar cuando encuentren una persona con la rodilla con hiperlaxitud,
la rodilla que no termina que está en semiflexión, la rodilla en valgo, la rodilla en varo, ¿sí? Vayan viendo cuáles son los músculos que están débiles y hay que fortalecer y cuáles son los músculos rígidos que hay que flexibilizar. Bien, significado emocional de todo esto que estuvimos hablando. La hiperlaxitud obviamente tiene que ver con esta necesidad la necesidad de estar adaptándonos constantemente a las situaciones, la hiperadaptación. Tiene que ver con un gran conflicto de desvalorización, de que es necesario que yo tenga más amplitud de movimiento, cuando la vida y las situaciones nos piden más flexibilidad. Esas personas que necesitan estar en todos lados, ¿sí? Personas que necesitan, por decirlo de una manera un poco vulgar, esas personas que necesitan estar bien con Dios y con el diablo, ¿sí? Que necesitan estar en todos lados y estar presentes en todas las situaciones. Bueno, esas personas sufren de mucha flexibilidad, hiperlaxitud, ¿sí? Bien, el varo y el valgo tiene mucho que ver con problemas que se han vivido en la primera infancia, digamos, situaciones traumáticas que se han vivido en la infancia. El valgo se dice que está muy relacionado con memorias que tienen que ver con incesto o con violaciones, situaciones de violación que se han vivido en la primera infancia, que la persona ha vivido en la primera infancia. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? No solo estoy hablando o no estoy haciendo referencia concretamente a una violación a nivel carnal, ¿sí? No tiene que ver con un abuso sexual carnal, sino cualquier situación que la persona ha vivido en su infancia como un abuso, ¿sí? Quizás no haya sido un abuso o sí, pero lo importante acá es cómo lo recibió la persona, cómo lo interpretó y cómo quedó grabado eso en la persona, ¿sí? ¿Cómo lo podemos entender esto? Cuando vemos que, hablamos mucho de que estaba muy asociado la posición del pie con la rodilla y con la cadera, pero también sucede al revés. Hay una teoría que dice que la posición de la rodilla tiene que ver con la situación de la cadera. Si la cadera está en buenas condiciones, la rodilla también acompaña eso. Pero cuando la cadera está rígida, dura, también eso afecta a la rodilla. Entonces, los conflictos en la cadera, que se originaron en la cadera, en conflictos de cadera en su origen, que se manifiestan en la rodilla a nivel, como decía recién, a nivel emocional. La cadera tiene más que ver con segundo chakra, ¿sí? El segundo chakra tiene mucho que ver con nuestra vida sexual, con nuestra interpretación sexual, ¿sí? Con nuestra sexualidad en sí, ¿sí? Entonces, cuando hay conflictos en esa zona, cuando hubo conflictos en esa zona, eso repercute en las caderas y las caderas también generan eso en las rodillas. Se transmite el conflicto de segundo chakra a primer chakra. También lo vemos al revés, cuando hay un geno varo. Dice que es un conflicto vinculado al tener hijos, ¿sí? Problemas con la capacidad de tener hijos. Ojo, esto vuelvo a decir, no tiene que ver específicamente con nuestros hijos biológicos, sino con todo lo que significa tener un hijo. No sé, empezar una carrera es tener un hijo. Tener una profesión, tener un proyecto propio son hijos nuestros también. Los proyectos y lo que nosotros hacemos de nuestra vida son nuestros hijos también. Los deseos frustrados, ¿sí? Cosas que nosotros proyectamos y no pudimos plasmar. Todo eso impacta a nivel cadera en su origen, pero que después repercute en nuestras rodillas también, ¿sí? Entonces ahí tenemos relación de segundo y primer chakra. Y finalmente lo que decíamos hoy de la artrosis de rodilla, es un conflicto de sumisión y de desgaste. La persona se siente como muy desgastada y sobre todo siente que no se respeta lo suficiente, no es respetada lo suficiente, o ella misma no se hace respetar lo suficiente, ¿sí? Fíjense siempre que hay personas que están con problemas de desgaste, está esto constantemente del choque y la cosa que no pueden resolver y que no se animan a resolver, ¿sí? Situaciones que no pueden enfrentar. Y eso repercute a nivel rodilla con artrosis. Creo que con eso estamos terminando. Sí, justo cerramos con eso, esa es la última diapositiva. Fuimos rapidísimo, hemos visto de todo y muy, muy rápido, pero bueno, tratamos de cubrir todo lo que tiene que ver con pies, rodilla, hablamos un poco de cadera también, todo lo que tiene que ver con piernas.
hay mucho más para hablar, hay mucho más para trabajar esto. Sobre todo me parece muy importante que revisen músculos, ¿sí? Vean lo que estuvimos hablando de músculos, de las caras musculares, los grupos musculares, la función que cumplen y revisen también ligamentos y estructuras de la rodilla, ¿sí? Rodilla y tobillo también, ¿sí? Pie también. Hagan mucho hincapié en eso, porque a partir de ahí les va a servir mucho para después el trabajo con las posturas y con las fichas técnicas, ¿sí? Así que revisen mucho de eso, cualquier cosita como siempre, estoy acá presente, búsquenme en los grupos de WhatsApp, escríbanme, tal mail también, cualquier cosita escriben y vamos resolviendo las dudas que vayan surgiendo de esa manera. Bueno, espero que les haya servido la clase que tuvimos, una larga clase, con muchas interrupciones, pero espero que les haya servido, que hayan aprendido, y espero que podamos continuar entonces con la próxima clase que vamos a ir avanzando con cadera, también muy relacionada. Bueno, eso es todo entonces por hoy, las dejo, saludo grande y nos seguimos comunicando.